Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, para continuar con nuestra serie, el Evangelio de Juan, Jesús, la luz de la vida. Juan capítulo 8, versículos 12 al 30. Este es el mensaje número 14 y este mensaje se llama Luz en la oscuridad. Juan capítulo 8, versículos 12 al 30. Esta es la palabra de Dios. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos. Así que tu testimonio no es válido. Aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo, en cambio, no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos, porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo soy testigo de mí mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? Si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi Padre. Estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas, mientras enseñaba en el templo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo. De nuevo Jesús les dijo: Yo me voy, y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Comentaban por tanto los judíos: ¿acaso piensa suicidarse? ¿Será por eso que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús. Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. ¿Quién eres tú?, le preguntaron. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles?, contestó Jesús. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Ellos no entendieron que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús añadió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Oremos. Señor que estás en los cielos, nuevamente al acercarnos a ti, queremos rogarte que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén. Amén. La primera vez que mi suegra nos visitó en México, el vuelo de Caracas a la Ciudad de México llegaba en la noche. Y una de las cosas que impresionó a mi suegra fue las luces de la Ciudad de México. Ella venía en el avión, ya era de noche, todo oscuro, y de repente cuando se empieza a acercar a la Ciudad de México, la luz por toda la ciudad fue algo que le impactó mucho. De repente, de la oscuridad a la luz. En el Evangelio de Juan, el apóstol utiliza la imagen de la luz 16 veces para describir quién es Jesús y lo que él hace. El subtítulo de nuestra serie es Jesús, la luz de la vida. Y en este pasaje en especial vamos a encontrar un contraste entre las tinieblas, entre la oscuridad y entre Jesús.
La pregunta que queremos contestar en esta mañana es: ¿cómo nos muestra Jesús que Él es la luz en las tinieblas? ¿Cómo nos demuestra Jesús que Él es la luz en las tinieblas? Espero que tengas tu bosquejo. Y Jesús lo hace a través de tres cosas. En primer lugar, Él nos va a hablar acerca de la realidad de las tinieblas. En segundo lugar, hablar acerca de Él como la luz en las tinieblas. Y en tercer lugar, acerca de la respuesta ante la luz. ¿Cómo nos muestra Jesús que Él es la luz en las tinieblas? Primeramente, nos va a hablar de una manera muy honesta de lo que son las tinieblas. Y después, como Él es la luz, utilizando el festival de los tabernáculos. Y en tercer lugar, Jesucristo demanda, exige una respuesta ante el dicho que Él es la luz del mundo. Y los que lo siguen no andarán en tinieblas. Así que vayamos al punto número 1, la realidad de la oscuridad. La realidad de la oscuridad. Lo primero que tenemos que decir es que este mundo no fue creado en oscuridad. Todo lo contrario. Este mundo fue creado en luz. Génesis capítulo 1 y 2 nos hablan acerca de una perfecta armonía en toda la creación, viviendo ante la luz del Creador. La oscuridad entró en este mundo con la entrada del pecado. Y para poder entender la realidad de la oscuridad, la naturaleza de la oscuridad, necesitamos entender el carácter de la misma. Así que, ¿cuál es el carácter de la oscuridad en este mundo? En primer lugar, encontramos que en este mundo, en tinieblas, hay una falta de conocimiento. Y cuando hablo acerca de falta de conocimiento, estoy refiriéndome especialmente al conocimiento del único Dios verdadero. Es increíble cómo la gente piensa que ellos pueden definir quién es Dios. Pues yo pienso que Dios, pues yo creo que Dios, pues yo siento que Dios. ¿Qué seguridad tienes que lo que tú crees o lo que tú piensas o lo que tú sientes es acerca de Dios, del verdadero y del único Dios? Hay una falta de conocimiento. El Salmo 82, el versículo 5 dice: ellos no saben nada, ellos no entienden nada, deambulan en la oscuridad, dice Dios. En este mundo en tinieblas, lo que encontramos es ignorancia, locura y superstición. No es casualidad que después que Adán y Eva pecan contra Dios, se volvieron inmediatamente ignorantes de Dios, porque cuando escuchan que Dios baja al huerto de Edén, ellos se esconden. En un momento, su conocimiento de Dios se volvió ignorancia. Nos podemos esconder de Dios cuando no hay absolutamente nada que pueda escondernos de la presencia o de la vista de Dios. Encontramos en su hijo Caín un ejemplo con respecto a la ignorancia, con respecto a Dios. Cuando Caín quiere venir delante de Dios en sus propios términos y pensar que Dios lo va a aceptar. Y cuando Dios no lo acepta, Caín se enoja, se molesta. Y conocemos la historia, asesina a su hermano, quien se había acercado a Dios en los términos de Dios. Este mundo, tú puedes encontrar muchas locuras al alejarnos de la verdad absoluta y única de Dios. Y permítanme compartir una locura que tiene que ver con la ideología de género. En los Estados Unidos, una familia fue entrevistada con respecto a su hija biológica, Annie, donde ella, al adoptar las ideas de la ideología de género, un día ella se veía como mujer
y otro día ella se percibía como varón. Lo increíble fue esto. A los 12 años, cuando ella iba a graduar de la primaria, los padres tuvieron que ir a la tienda y comprarle un vestido de mujer y un traje de varón porque no sabían qué iba a decidir Annie ese día, no sabían cómo ella se iba a percibir. Es triste que en medio de esta situación, en medio de esta confusión con respecto al sexo y género, no podamos ir a la verdad de las Escrituras, a la verdad de Dios, al diseño de Dios de la creación y poder entonces estar seguro de nuestra sexualidad y de nuestro género. El primer carácter de la oscuridad es falta de conocimiento con respecto a Dios. El segundo de ellos es que no tan solo es una cuestión de ignorancia, sino es una cuestión moral. Hay una dimensión moral en este carácter de las tinieblas aquí en nuestro mundo. Jesucristo habló de esto cuando habló con Nicodemo. Y en Juan capítulo 3, versículo 19, Jesucristo dice: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, y noten, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Entonces, no es simplemente una cuestión de ignorancia, sino es una cuestión moral. Hemos decidido como humanidad rechazar a Dios y abrazar las tinieblas. Por lo tanto, lo que encontramos en nuestro mundo, encontramos maldad y encontramos miedo. Encontramos maldad. Lo que pasó esta semana con los niños Mazaguas en un contexto de drogas fue algo realmente espantoso. Y no nos debe de sorprender que la primera canción registrada en las Escrituras, Génesis capítulo 4, versículo 23, Lamec escribe una canción, un descendiente de Caín, y en su canción habla acerca de maldad. Dice Génesis capítulo 4, versículo 23, escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. La primera canción registrada. Y es una ironía el día de hoy, hablando acerca de los derechos de las mujeres, y que tengamos todo un género de música que es el reggaetón, donde mucha de su letra ataca la dignidad de las mujeres. Vivimos en un mundo en tinieblas, hay una dimensión moral y encontramos maldad. Creo que no tengo que convencerte de esto. En tercer lugar, las características de este mundo en tinieblas es que tú vas a experimentar los resultados de las tinieblas. Versículo 24, Jesucristo les dice: por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Las tinieblas se experimentan por medio de la esclavitud, de la miseria, y termina en la muerte. Hay más de 1 millón de personas que han muerto por causa de el COVID-19. Todos los días nos dan cifras, Y aquí en nuestro país estamos alcanzando las 100,000 muertes. En esta semana vamos a alcanzar tristemente las 100,000 muertes. La muerte es una realidad, aunque lo celebremos como mexicanos. La muerte es una triste realidad de vivir en este mundo caído, en este mundo en tinieblas. Y en cuarto lugar, una característica de este mundo en tinieblas es que hay un juicio. En Romanos capítulo 3, versículo 19, después de que Pablo ha hablado que los gentiles, los no judíos, son culpables delante de Dios por sus pecados, y después habla acerca que los judíos son culpables delante de Dios por sus pecados, él da un resumen. Y en el versículo 19 de Romanos 3, él dice: ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que
todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Quede culpable delante de Dios. Entonces, el mundo en tinieblas está bajo el juicio de Dios y merece la ira de un Dios santo. Merece su juicio. Ahora, posiblemente estés pensando que esto es una exageración, que nuestro mundo nuevamente no está tan mal. Y obvio, por la gracia común de Dios, nuestro mundo no está tan mal, pero las escrituras son claras. Nuestro mundo es un mundo en tinieblas. Ahora, me gustaría hacerte una pregunta. Si tú crees que nuestro mundo no está tan mal y que esto que dice las escrituras es una exageración, ¿no será posible que a lo mejor tienes una visión nocturna? ¿A qué me refiero con esto? Si tú entras en un cuarto oscuro, completamente oscuro, tú no vas a poder ver, pero tu visión se va a ir adaptando. Estaba leyendo que de entre 20 a 30 minutos vas a tener una visión nocturna, vas a poder ver bien lo que no podías ver al principio cuando entraste en la oscuridad. Pero después de pasar un tiempo en la oscuridad, entonces tus ojos se van a adaptar. Entonces mi pregunta es esta. ¿Es posible que haya cosas en este mundo en tinieblas que tú dices, no, por favor, esa es una exageración, pero la razón por la cual tú dices que es una exageración es porque has abrazado las tinieblas, es porque tu vista se ha acostumbrado a las tinieblas y por eso no entiendes de la ignorancia de este mundo en tinieblas, de la miseria de este mundo en tinieblas, del juicio de este mundo en tinieblas. Déjame decirte algo. Cuando tu visión de este mundo, y estoy hablando si eres creyente, cuando tu visión de este mundo choca con la visión de Dios, ¿cuál es la visión equivocada? ¿Cuál es la visión equivocada? A un mundo ignorante de Dios, Jesús se le revela como la verdad de Dios que viene del cielo. A un mundo que está sufriendo en la miseria de la maldad, Jesucristo se ofrece como el único que puede renovarnos, limpiarnos y darnos la paz. A un mundo que está convicto en pecado y que es culpable, Jesucristo se ofrece como aquel que va a la cruz, derrama su sangre y perdona los pecados. Entonces, ¿cómo es que Jesús nos demuestra que Él es la luz del mundo? En este mundo en tinieblas, en primer lugar, tenemos que ser muy honestos con respecto a la radiografía que nos dan las escrituras de este mundo. La Biblia no nos dora la píldora. La Biblia no nos cuenta un cuento de hadas con respecto a este mundo. La Biblia es muy honesta con respecto a lo que pasa en un mundo caído. Pero la Biblia nos da esperanza. La Biblia es optimista con respecto a lo que puede pasar cuando entonces creemos que Jesucristo es la luz del mundo. Esto nos lleva al punto número 2. Jesucristo es la luz en la oscuridad. El versículo 12. Jesucristo dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por favor, recuerden que Juan, al escribir su evangelio, tenía un propósito muy, muy claro, el cual nos lo da en el capítulo 20, en los últimos versículos. Y Juan dice que él escribió este evangelio para que creyéramos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengamos vida. Ahora, al escribir Juan esto, Juan toma 7 declaraciones de Jesús que demuestran
la divinidad de Jesús. Y aquí en el versículo 12 tenemos la segunda declaración de los 7 famosos "yo soy" de Jesús en el Evangelio de Juan. El primero de ellos aparece en Juan capítulo 6, versículo 35, donde Jesucristo dice: "yo soy el pan de vida". El segundo es el que acabo de mencionar en el versículo 13. El tercero está en Juan capítulo 10, versículo 5, donde Jesucristo dice: "yo soy la puerta". Y después el cuarto está en Juan capítulo 10, versículo 11, donde Jesucristo dice: "yo soy el buen pastor". Y después en Juan capítulo 14, el versículo 6, Jesucristo dice: "yo soy el camino, la verdad y la vida". Y en Juan capítulo 11, el versículo 25, Jesucristo dice: "yo soy la resurrección y la vida". Y el último lo encontramos en Juan capítulo 15, el versículo 5, donde Jesucristo dice: "yo soy la vid". Cada vez que Jesucristo dice "yo soy", está haciendo una referencia a su divinidad, porque Jesucristo les está recordando a sus oyentes lo que Dios dijo cuando Moisés le preguntó: "dime tu nombre". En Éxodo capítulo 3, el versículo 14, Dios le contesta a Moisés. Moisés le dice: "¿cuál es tu nombre?". Y Dios le contesta a Moisés: "yo soy el que soy". Mi nombre es "yo soy". Entonces, cada vez que Jesucristo dice: "yo soy la vid, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida", Jesucristo está diciendo: "yo soy Dios, yo soy Dios". Ahora, las palabras de Jesús fueron dichas en un contexto muy especial. Juan capítulo 7 y Juan capítulo 8, todo el contexto es con la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos era una fiesta de mucha alegría. El pueblo de Dios era llamado a venir a Jerusalén y la población en Jerusalén se cuadriplicaba. En la fiesta de los tabernáculos se recordaba que durante 40 años en el desierto el pueblo de Israel habitó en tiendas, un tabernáculo, y Dios habitó con ellos en una tienda que se llama también el tabernáculo. Entonces, durante esta semana, toda una semana de fiesta, los judíos eran llamados a hacer pequeñas tiendas y vivir ahí durante esa semana, recordando esos 40 años en que estuvieron en el desierto y Dios estuvo con ellos. Eran llamados a recordar que durante esos 40 años, a través de una columna de fuego, el pueblo de Israel fue iluminado por la presencia de Dios y tuvo luz en las noches oscuras de este desierto. Por lo tanto, dentro de esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos, había un evento que era el Festival de las Luces. La gente iba al templo, había 4 candelabros y en estos candelabros, en cada uno de ellos había 8 tazones con aceite, los cuales eran prendidos en el primer día y de repente todo el templo se iluminaba. Imagínate, por favor. Y es una muy pobre referencia a cuando tú prendes el arbolito de Navidad, ¿no? O cuando en algunos centros comerciales lo hacen de una manera bien grande y apagan todas las luces y de repente encienden el árbol de Navidad. Bueno, para que tengamos una idea de cómo era. Así que durante todos los días en ese festival, en las noches, el templo estaba completamente iluminado hasta que se terminaba el festival. Y entonces
apagaban las luces. Y precisamente en ese momento y en el mismo lugar, en el templo donde estaban esos candelabros, pero ahora sin luces, Jesucristo se presenta y Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. ¿Te das cuenta de la referencia que Jesucristo está haciendo? Ustedes acaban de terminar de celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ustedes acaban de celebrar el festival de las luces. Ahora déjenme decirles que lo que este festival y lo que esta fiesta apuntaba se refiere a mí. Ustedes acaban de celebrar, pero miren, aquí estoy yo soy la luz del mundo. Entre la última revelación de Dios en el Antiguo Testamento a la aparición de Jesús, pasaron 400 años donde no hubo revelación de Dios. Ahora, por favor, quiero que te imagines que tú estás ahí en esa fiesta y que se ha terminado y de repente Jesucristo aparece y dice: yo soy la luz del mundo. El Dios que nos acompañó a nuestros antepasados ha regresado y está aquí en carne y hueso. Jesucristo demuestra que Él es la luz de la vida, la luz al mundo en tinieblas. Al decir: la fiesta de los tabernáculos, el festival de luces, tienen su cumplimiento perfecto en mí. Pero Jesucristo les dice de otra manera en la cual Él es la luz de este mundo. En el versículo 28, mientras Él está hablando con los líderes religiosos, Jesucristo dice: por eso Jesús añadió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy. 3 veces en el Evangelio de Juan, Jesucristo habla que el Hijo del Hombre va a ser levantado. Y esta es una referencia clara a la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz. Esta es una referencia clara de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Quieren saber por qué yo soy la luz del mundo y cómo voy a traer luz a las tinieblas? Yo voy a ir a la cruz a morir en tu lugar. Yo voy a cargar tus tinieblas para que tú puedas recibir la luz. Y es lo que nos dice Mateo. Mateo capítulo 27, el versículo 45, hablando acerca del día en que crucificaron a Jesucristo, nos dice el versículo 45 que desde el mediodía hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad. Toda la tierra quedó en tinieblas. Y es ahí en medio de esas tinieblas donde Jesucristo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo está abrazando nuestras tinieblas. Jesucristo está tomando nuestros pecados. Jesucristo está siendo justamente castigado por cada uno de nuestros pecados. Y el Padre se aleja de él. Jesucristo experimenta la oscuridad para que los que creen en Él ahora puedan experimentar la luz de la vida, la luz de Dios. Y el apóstol Pablo dice esto de otra manera en Colosenses capítulo 1, el versículo 13. Dice de la siguiente manera: Él, hablando de Jesús, Él nos libró del dominio de la oscuridad. Tú y yo vivíamos en el dominio de la oscuridad. Nadie nace en el reino de la luz. Todos nacemos en el dominio de la oscuridad. Y dice, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y quiero que notes, por favor, el verbo. No dice que nosotros nos trasladamos, que nosotros agarramos nuestras maletas de la oscuridad y nos fuimos corriendo al reino de la luz de Jesús. No.
nos dice que Él nos libró del dominio y que Él nos traslada. No fuimos nosotros, fue Jesucristo. A través de su vida, su muerte, su resurrección, Él prueba realmente que Él es no una luz, por favor, que Él es la luz. Por favor, no te equivoques. Jesucristo no dice, yo soy una luz en medio de muchas luces que han venido a este mundo. No, no, no. Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y Jesucristo lo demuestra al decir que Él es el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos, como ya lo dijo en el capítulo 7. Y al decir también que a través de su muerte en la cruz, Él nos va a sacar de las tinieblas en las cuales vivimos. Ahora, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta ante los dichos de Jesús, ante las declaraciones de Jesús? No basta simplemente saber la realidad de este mundo en tinieblas y no basta simplemente saber lo que Jesucristo hizo y dijo. Se demanda una respuesta ante la luz de Jesús. Déjame decirte lo que escribió C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, con respecto a esto. C.S. Lewis fue un irlandés que llegó a ser profesor profesor de literatura en la Universidad de Oxford. Él experimentó las tinieblas de este mundo. Él fue soldado durante la Primera Guerra Mundial y casi pierde la vida en una trinchera en Francia. Sus compañeros murieron. Por la gracia de Dios, él no murió. Él experimentó las tinieblas y en ese tiempo él no era cristiano. Pero después de que Dios lo alcanza, él escribe muchos libros, escribe esta serie de novelas, Las Crónicas de Narnia. Y en el libro Mero Cristianismo, él dice con respecto a la decisión que debemos de tomar ante los dichos de Jesús, ante la persona de Jesús. Y C.S. Lewis escribe, un hombre que era nada más que un hombre y que dijo tales cosas que Jesús dijo, no podría ser un gran maestro de moral. Él sería un lunático del mismo nivel del hombre que dice que él es un huevo cocido. O sería el mismo diablo del infierno. Usted debe escoger. O él era y es el Hijo de Dios, o de lo contrario era un demente o algo peor. Usted puede descartarlo como un deficiente mental o usted puede rendirse a sus pies y llamarlo Señor. Y escuchen, pero no vengamos con disparates sin sentido como el llamarlo un maestro humano solamente. Jesús no ha dejado esa posibilidad abierta para nosotros. No podemos quedarnos neutral ante la persona de Jesús y tampoco podemos decir que Jesucristo es un buen maestro cuando Jesucristo dijo que Él era Dios, ¿ok? Tienes que tomar una decisión. La luz demanda, exige una respuesta y solamente hay dos posibilidades. La primera de ellas es tristemente lo que hicieron los líderes religiosos y es rechazar la luz. La primera respuesta es rechazar la luz y rechazar la luz tiene dos consecuencias. La primera de ellas es permanecer en tinieblas. Jesucristo dice, el que me sigue no andará en tinieblas, por lo tanto lo contrario es verdad. El que no sigue a Jesús permanece en tinieblas. Ahora, quiero que notes, por favor, la grande tragedia de estos hombres. Jesucristo no está hablando a lo peor de la sociedad judía de ese tiempo.
Jesucristo está hablando a lo mejor de lo mejor, a líderes morales, a líderes religiosos. Y estos rechazan a Jesús. Es fácil poder señalar la maldad y las tinieblas que hay en el mundo, allá afuera, pero es muy difícil señalar las tinieblas que hay en nuestro propio corazón. Y aquí tenemos a líderes religiosos que tienen enfrente al cumplimiento de la fiesta que acaban de celebrar. Y ellos están ciegos. Ellos deciden quedarse ciegos porque prefieren acercarse a Dios con base a su propia justicia, su moral, creyéndose buenos delante de Dios, y no pueden entender cómo Dios en carne trae un mensaje de gracia a aquellos que ellos desprecian. Ellos estaban ciegos a sus propias tinieblas. Permanecieron en sus propias tinieblas. El último libro de la serie de las Crónicas de Narnia, la batalla final, hay una escena increíble. Se trata de la segunda venida de Cristo. En las Crónicas de Narnia, Jesucristo es personalizado a través de Aslan. Aslan es león, es Cristo. Y entonces tenemos que hay una cabaña oscura. Había un falso león, un falso Aslan, un burro, ¿sí? Y de repente ya al final tiene que ver con que Cristo ha llegado y trae del pasado a la reina Lucy, y está el príncipe Rilián, un descendiente del príncipe Caspián. Y Jesucristo ya ha llegado. Y esa choza que estaba en oscuridad, de repente se ilumina con la presencia de Aslan. Y en esa choza se encuentra el príncipe Rilián, se encuentra la reina Lucy, y hay un grupo de enanos que eran enemigos, se habían alejado de Aslan. Y entonces Lucy está maravillada con la luz que hay, y de repente se da cuenta que están ahí los enanos y que no se dan cuenta de la luz. Y que por más que ella les dice, mira, estamos en la luz, mira, ha llegado Aslan, los enanos dicen, no, eso es mentira, no, eso es mentira, no, no hay luz, estamos en oscuridad. Qué increíble imagen para aquellos que han rechazado a Jesús, que permanecen en tinieblas, que su entendimiento se ha embotado, y que por más que quieras presentar la luz, ellos niegan. Ellos niegan. Así que la primera consecuencia de rechazar la luz es permanecer en tinieblas, pero la segunda consecuencia es todavía peor. Porque Jesucristo dice en los versículos 21 al 24 que estas personas, al no reconocerlo, van a morir en sus pecados. La segunda consecuencia de rechazar a Jesús es que tú vas a morir en tus pecados, y por lo tanto vas a pasar a la eternidad en condenación por causa de tus pecados. El pecado es una condición delante de Dios. Los pecados hablan acerca de nuestras transgresiones actuales a la ley de Dios. Y Jesucristo les dice, si ustedes no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Y tristemente, estas personas que tenían enfrente a Dios encarnado, toman la decisión de rechazarlo. Hebreos capítulo 9, el versículo 27 dice, así está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El tiempo del perdón es ahora, no después. El tiempo del perdón es ahora, no después. Ahora, entonces, ante la luz, ¿cuál es tu respuesta? La primera es de rechazo, y la segunda tiene que ver con aceptar la luz.
Y el aceptar la luz tiene dos implicaciones. Jesucristo dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Así que la primera implicación de aceptar la luz, de creer en Jesucristo, significa precisamente seguir la luz. Y esto es bastante lógico en el contexto porque ellos están celebrando la fiesta de los tabernáculos. Dios en el pasado nos guió a través de la columna de fuego. El pueblo de Israel seguía la luz de Dios a través de la columna del fuego, y ahora Jesucristo dice, yo soy el cumplimiento de esa columna. Por lo tanto, sígueme. Por lo tanto, sígueme. ¿Qué significa seguir a Jesús? Seguir a Jesús, en primer lugar, significa confiar en Él, y en segundo lugar, vivir como su discípulo en el poder del evangelio. Permítanme leer lo que un pastor cristiano, J.C. Ryle, dice con respecto a qué significa seguir a Jesús. Él escribe: seguir a Jesús es comprometernos enteramente a Él como nuestro único líder y salvador, y someternos a Él en todo asunto, tanto de doctrina como de práctica. Seguir a Jesús es una respuesta al amor que Dios ha derramado en nuestra vida. Así que la primera implicación de aceptar a Jesús es seguirle. Pero la segunda implicación es que tú te conviertes en luz para otras personas. Dios te llama, vienes en arrepentimiento y fe a Jesús, empiezas a experimentar su luz, pero tú te conviertes en luz para otros. Escucha lo que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Jesucristo dice: ustedes son la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús, pero los que me siguen se convierten también en la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Juan capítulo 8, el versículo 30 dice que mientras escuchaban a Jesús, algunas personas creyeron. Otros lo rechazaron, los líderes religiosos, pero otros creyeron. Y estos otros que fueron iluminados con la luz de Jesús se convirtieron entonces en luz para otras personas. El cristianismo nace en medio de una sociedad dominada por el Imperio Romano. Y sería interesante que pudieras ver las características, los valores culturales en ese tiempo. El cristianismo surge de ahí. Y el cristianismo, estos hombres y mujeres que hicieron brillar su luz delante de esta cultura, transformaron el Imperio Romano. El doctor James Kennedy, en su libro ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido?, nos habla acerca del impacto cultural del cristianismo en este mundo y nos da las pruebas de ese impacto. Si le debemos al cristianismo, el mundo le debe al cristianismo los hospitales, las universidades, la alfabetización y la educación en masas, el gobierno representativo, la separación de poderes políticos, las libertades civiles, la abolición de la esclavitud, la ciencia moderna, la exaltación de la mujer, la benevolencia y caridad, la alta consideración de la vida humana, el mayor desarrollo de las artes y la música, las incontables vidas cambiadas, y termina diciendo el doctor James Kennedy, y la salvación eterna de almas incontables. Si tú vienes a la luz de Jesús, tú te conviertes entonces también en una luz para el mundo, para los que te rodean, para que tú les compartas a través de tus palabras y a través de tus hechos la luz
de Jesús. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si eres cristiano, quiero animarte. Como dice Jesús, haz brillar tu luz delante de todos en medio de esta pandemia. Haz brillar tu luz. Habla acerca de la esperanza. Comparte de lo que Dios te ha dado con otros necesitados. Si no eres creyente, yo quiero invitarte a que consideres muy seriamente esto. Que consideres el llamado que Jesucristo te está haciendo. Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El día de hoy, Dios te está llamando. Y lo único que necesitas hacer es arrepentirle. Dile a Jesús, perdóname. Reconozco mis pecados, reconozco que he vivido en tinieblas y ahora quiero confiar en ti, Jesús. Quiero que seas mi Salvador, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi luz y quiero convertirme también en la luz. Oremos. Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias que en medio de este mundo en tinieblas, Jesucristo aparece como la luz verdadera, la luz que ilumina, la luz que nos da esperanza y la luz que nos da vida. Queremos darte las gracias porque nosotros no te buscamos, tú nos viniste a buscar y en medio de nuestra ignorancia, de nuestra rebelión, de nuestros pecados y del juicio que cernía sobre nuestras cabezas, nos mostraste la belleza de Jesucristo y su amor tan grande al ir a la cruz en nuestro lugar. Y nos diste la fe para creer. Y nos has transformado, nos pasaste de las tinieblas a la luz. Y por tu gracia, Señor, nos sigues cambiando. Padre que estás en los cielos, te queremos rogar por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros compañeros en la escuela, donde tú nos has puesto para hacer luz. Perdónanos, Señor, si a veces no hemos sido verdadera luz. Y te pedimos, Señor, que en tu gracia podamos compartir esta luz con otros. En medio de la oscuridad de esta pandemia, en medio de la inseguridad de esta pandemia, que podamos decir que en Jesús, la luz del mundo, hay perdón, hay limpieza, hay paz, hay vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.